el asesino serial más temido de toda la historia. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, como vieron al principio, hablaremos sobre el asesino serial más temido de toda la historia, que curiosamente es una persona que nació en Latinoamérica, más concretamente en Colombia. Algo que a mi parecer es bastante interesante, ya que pensaríamos que normalmente el asesino serial más temido de toda la historia debería ser por allá de China, de Rusia, que muchas veces tenemos como ese pensamiento de que en estos países las personas son más raras y extrañas y que pueden llegar a tener pensamientos más enfermos, pero no, en esta ocasión el asesino serial más famoso de la historia moderna es un colombiano. Y digo es porque a día de hoy no se sabe si esta persona murió o sigue viva. Pero no nos aceleremos y mejor dicho, vamos con el video. Bueno, este hombre se llama Pedro Alonso López, también conocido como el Monstruo de los Andes. Es un asesino en serie nacido en Tolima, Colombia, que tras su captura en 1980 confesó haber asesinado a más de 300 personas, más concretamente niñas y jóvenes, ya que este hombre solamente asesinaba a mujeres. Este hombre violaba a las niñas y luego las asesinaba, pero ya más adelante te contaré un poco más acerca de su modus operandi. Y este hombre asesinó en Colombia, Ecuador y Perú, y por esto se le dio el nombre del Monstruo de los Andes. Bueno, Pedro Alonso nació en 1948, como ya lo dije, en Tolima. Y Pedro Alonso tuvo una infancia demasiado mala, ya que él nació sin su padre, el cual murió en un enfrentamiento político de la época, por lo que este hombre solo quedó al cuidado de su madre, la cual tenía 13 hijos, lo que quiere decir que Pedro Alonso tenía 12 hermanos. Y por la muerte de su padre, esta familia entró en extrema pobreza, a lo que a su madre le tocó prostituirse para poder mantener a sus 13 hijos. Algo que ya nos va diciendo un poco la vida de Pedro Alonso, y que tuvo una vida bastante triste, o una infancia bastante triste. Pero para acabar de ajustar, Pedro fue echado de su casa a los 8 años, ya que según él, su madre lo encontró a los 8 años intentando tocar los pechos de su hermana, a lo que su madre lo echó de la casa, y por esto Pedro Alonso se convirtió en un habitante de calle. Pero según la versión de la madre, esto es completamente distinto, y la madre dice que en realidad ella nunca lo encontró intentando tocar a su hermana y que tampoco nunca lo echó de su casa, simplemente él decidió irse por voluntad propia, ya que también se dice que su madre era bastante agresiva con ellos y prácticamente los torturaba, o bueno, torturaba a Pedro y no se sabe qué hacía con los otros hijos. Continuando con la historia, Pedro Alonso, luego de estar a los 8 años en las calles de Bogotá completamente solo, a las semanas un hombre se le acercó muy amablemente y le propuso llevarlo a su casa y que le iba a dar comida y techo y lo iba a tener viviendo de una manera medianamente bien, a lo que Pedro pues obviamente a los 8 años aceptó sin ninguna otra posibilidad. Pero este señor no resultó ser tan buena persona como se aparentaba, y este señor lo que hizo fue que lo violó. Luego de esto, Pedro volvió a las calles, y estando en las calles una pareja de estadounidenses lo adoptó durante 3 años, pero lastimosamente para la vida y la niñez de este hombre, volvió a ser violado por su maestro. A lo que Pedro, ya lleno de ira y ya con varios maltratos a su corta edad, decidió escaparse de su casa robando dinero de su propio colegio y se escapó de su casa. A lo que ahí se convirtió ahora sí en un drogadicto y habitante de calle, a lo cual casi no tenía posibilidades, y en esa época en Bogotá tenían una alta tasa de criminalidad, por lo que las calles de Bogotá estaban llenas de crímenes, y Pedro Alonso se convirtió en uno de los mejores asaltadores de autos. Y en uno de estos intentos de atraco, la policía lo capturó, y aquí fue cuando lo entraron a la cárcel. Y nuevamente, para la desfortuna de Pedro Alonso, sus 2 compañeros de celda lo volvieron a violar, a lo que aquí, ahora sí lleno de ira y rencor por la sociedad y por las malas personas que se había encontrado en su vida, asesinó a sus 2 compañeros de celda con un cuchillo. Y de aquí en adelante él decidió ya nunca más ser una víctima, sino que ahora iba a ser un victimario.
Luego de esto salió de la cárcel, no estuvo muchos años y listo. Y aquí es donde empiezan sus verdaderas atrocidades. Pedro Alonso empezó a caminar de pueblo en pueblo y a cada pueblo que llegaba cogía a una niña, generalmente una niña de pocos recursos que estuviera en un lugar desfavorable, la engañaba, se la llevaba para un lugar donde ya no hubiera ningún testigo y aquí la empezaba a violar, mientras tanto la ahorcaba para matarla, ya que se dice que él no tenía tanta pasión por violar, sino más que todo por, mientras la estrangulaba, ver cómo se le apagaba la luz y el brillo de sus ojos. Y bueno, luego de matarla y violarla, él dormía abrazado al cadáver y al otro día por la mañana volvía a violar el cadáver, luego lo enterraba y seguía su camino para encontrar otras víctimas. Al escuchar esto, se ve que es algo bastante perturbador y vemos cómo la maldad de las personas puede llegar a un nivel exagerado. Y así seguía de pueblo en pueblo, por lo que a la policía se le dificultó mucho encontrarlo, ya que no eran capaces por la época de relacionar los casos de un lugar al otro, y mucho menos encontrarlo, ya que se mantenía en constante movimiento. Así siguió hasta que llegó a Perú. Y en Perú volvió a asesinar a otras personas. O sea, él solamente caminaba de lugar en lugar viendo qué comunidad podía atacar, aquí los atacaba, luego de hacer su cometido seguía y seguía. A lo que luego, años más tarde, en 1980, lo atraparon en Ecuador y en Ecuador lo judicializaron. Y en esta época, en Ecuador, la pena más alta era de 16 años, así que a este hombre se le dieron 16 años de cárcel. Pero por su buena conducta salió 2 años antes, o sea que salió en 1994. Pero luego de salir de aquí, como también tenía delitos pendientes en Perú y Colombia, entre los 3 jueces de los 3 países hicieron cierto tipo de acuerdos y tratados para ver cómo judicializaban a Pedro Alonso, a lo que se decidió que fuera a Colombia a seguir pagando su condena. Pero, como no es de extrañarse, en nuestro hermoso país, un psiquiatra de medicina legal dijo que él no estaba en capacidad de estar en una prisión por su condición mental, a lo que lo mandaron a una clínica psiquiátrica. Y aquí, luego de unos años que supuestamente se había sanado, lo dejaron en libertad. Y de aquí en adelante ya no se conoce más nada de qué pasó con Pedro Alonso, ya que este hombre se le exigió que iba a salir de la clínica mental, pero que se tenía que reportar a las autoridades cada mes para seguir revisando su estado mental, a lo que obviamente esto no pasó y Pedro Alonso se esfumó. Algo bastante triste, ya que este es uno de los asesinos seriales más conocidos en la historia, no de Colombia, no de Latinoamérica, del mundo. Porque en países como en Rusia o China, este hombre está en los libros de historia como uno de los peores asesinos. Saber que Pedro Alonso quedó en libertad y todavía hoy en día no se sabe qué pasó con él es algo bastante escalofriante y que genera un poco de temor. Ya que imagínate, este hombre puede estar muy cerca de tu casa y tú ni siquiera saberlo. Pero bueno, tampoco es por meterte miedo, ya que si hacemos las cuentas, él nació en el 48, lo que quiere decir que ya tiene más de 70 años. Y lo que quiere decir que muy probablemente hoy en día ya este hombre no viva. Y si vive, pues ya sus capacidades físicas no son muy buenas que digamos. Pero yo opto más que todo por la opción de que este hombre ya está muerto, ya que él asesinó a 300 personas y su caso es conocido por algunas personas, por lo que no descartamos la opción de que puede que alguna persona lo haya conocido y lo haya asesinado y nadie sepa nada, o que simplemente por haber seguido en su vida de habitante de calle o en malas condiciones de vida también haya muerto. Y es poco probable que una persona de más de 70 años en condiciones desfavorables de vida pueda estar vivo a sus 70 años, valga la redundancia. Luego de escuchar la historia, esto nos deja otra vez la pregunta que hice en uno de mis videos pasados, que si no lo has visto te lo dejo por aquí para que vayas y lo veas, el cual yo preguntaba: ¿un asesino en serie nace o se hace? ¿Y tú qué crees que pasó en la situación de este hombre? Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olvides regalarme tu like, suscribirte en el botoncito de abajo si todavía no lo estás, activar la campanita para que te avise cada que suba uno de mis videos. Recuerda que subo videos todos los sábados para que estés muy pendiente y sin más que decir, hasta la próxima.